Conectados con Life, psicología para todos, a un clic de distancia. Hola. Buenas noches, ¿cómo va todo? Bien, con ansiedad social. Con ansiedad social, yo también me vengo como ansiosa de esto, pero bien, Sí. con todas. Bueno, hola Ceci. Hola, hermano, ¿cómo está el frío por allá? Mortal, está Que está fuera de control. con todo el juicio del mundo, pero está un asco. Un total asco. Bueno, ¿cómo vamos? Muy Estoy saludando bien. aquí a la gente y a todas. Es que saludo desde mi cuenta para no saludar desde live. Entonces, aquí saludamos ya. Bueno, entonces, bienvenidos a Conectados con Life, un programa creado precisamente desde LifeSense como institución que trabaja por el desarrollo de habilidades y un programa que va encaminado a clarificar hacia la veracidad, hacia desmitificar, hacia dar información y últimamente hacia dar habilidades también. Pues no entrenar la habilidad, sino brindar estrategias que favorezcan el desarrollo de alguna habilidad. Esa es la razón de estar en nuestro programa, esa es la razón de estar aquí con la vieja Ceci todos los miércoles 7 de la noche y ya, de hecho, ¿qué pasó hace 8 días? Contémosle a la gente que ya se está conectando, ¿qué pasó hace 8 días? ¿Qué hicimos? ¿De qué hablamos? Hace 8 días estuvimos hablando sobre duelo en niños y en niñas. Tuvimos a una invitada que Hernán y yo siempre decimos que nos dan así clases, mejor dicho, cachetadas de cómo trabajar con menores de edad, que se llama Sandra, es una de nuestras colegas acá en LifeSense. Hablamos un montón sobre cómo trabajar con pérdidas de personas queridas, con niños, con niñas, incluso con adolescentes. Fue un espacio que yo personalmente me gocé un montón porque aprendí muchísimo y si a ustedes les interesa, está colgado en nuestro Facebook, está colgado en nuestro YouTube. Así es. Hace 8 días hablamos de eso. Definitivamente fue un tema que marcó por, creo yo, la cantidad de preguntas, la cantidad de aportes que tuvimos de un montón de gente que se conectó y pues que nada, creo que por la situación que estamos atravesando, por todo este fenómeno de pérdidas por muerte lastimosamente, pues movilizó y que también nos dejó como la semillita de favorecer en nuestra siguiente temporada y la última del año, hablar sobre separación también, pero ya no precisamente que la pérdida sea por muerte, sino que sea una separación. Entonces ahí quedó la semillita. Ya vamos a ver si le cambiamos ese programa y lo sacamos ahora en nuestra última temporada del año. Así es. ¿Sí o no? Bueno, ¿y hoy de qué hablamos? Hoy, imagínate que vamos a hablar de lo que vinimos hoy, llenos de eso, de que vinimos. Hoy hablaremos de ansiedad social. Bueno, sin duda alguna creo que detrás de cámara estábamos hablando con nuestro invitado que nada, es un tema profesionalmente hablando. Me encanta, o sea, me parece muy agradable, siento que conecto con la profesión cuando trabajo y realmente ayudo a personas con niveles de ansiedad social. Sin duda alguna, me parece genial. Pero cuando lo vemos desde el lado del consultante, del que la padece, wow, es un tema donde hay un elevado malestar, realmente hay un malestar, donde realmente hay un nivel de sufrimiento frente a las interacciones y frente a la evaluación social, ¿no? Entonces, sí, fíjate que yo pensaba, la última vez que hablamos de ansiedad específicamente, hablamos de fobias y hablamos un montón de qué es una fobia, de cuándo algo es una fobia y cuándo algo no es una fobia. Y otra forma en la que se habla un montón de esta ansiedad social es poniéndole ese nombre, ¿no? Fobia social. Ese miedo súper intenso que podemos llegar a experimentar ante la idea de ser observados o evaluados por otros. Que si tú me dices a mí, yo la verdad creo que es un miedo que tiene muchísimo sentido. Tiene sentido que a mí me dé miedo que me evalúen, tenga miedo de que me observen, de que me estén, mejor dicho, que tengan los ojos sobre mí. Y el problema no es sentir miedo. El problema es cuando ese miedo o esa ansiedad se vuelve tan intenso que empieza a volverse un obstáculo para lograr todo lo que necesito lograr, porque al fin y al cabo hay demasiadas situaciones cotidianas donde yo voy a tener que enfrentarme a esa idea de que me estén observando, de que me estén evaluando. Mira, y tenemos cifras que son muy interesantes
frente a este diagnóstico o a esta dificultad, a ese temor a ser evaluado, y se estima que más o menos el 12% de la población general, de la población a nivel mundial, ha padecido una dificultad asociada a la ansiedad social. O sea, esa es una cifra, el 12% eso es un burgo de gente, eso es muchísima gente. Yo pensé que ibas a hacerte el cálculo y yo, uy, matemáticas rápidas. No, vieja, tú sabes, si algo me evalúan en ese número, si ahí sí yo me confundo dando vueltas de un billete de 1000, vieja. Entonces, nada que hacer. Bueno, volvamos. Sí, es una dificultad que su extensión es elevada y que realmente incomoda. Cuando tú hablas de lo que sucede con alguien, pues claro, es que es altamente incómodo saber que tu cabeza empieza a decir, que tu estructura cortical, lo que nos hace humanos, empieza a decir cosas como: se están burlando, lo estás haciendo mal, no lo estás haciendo bien, eres el peor, mira lo que dicen, mira cómo lo dicen, y que empieza a tener un filtro hacia lo negativo. Y que adicional a eso, a lo que dice la cabeza, empiezo a experimentar un sinfín de sintomatología, náuseas. Una de las más comunes, sino que ve y que se reporta muchísimo, es todo el enrojecimiento, ¿sí? La sudoración, el temblor, ¿cierto? Entonces, cuando empieza a activarse todo esto en un momento de interacción social o de evaluación social, pues hombre, probablemente la persona no la va a pasar nada bien, ¿sí? Probablemente la va a pasar un pelín incómodo. ¿Mm? Un poquitico nada más. Sí, un poquitico. Yo me voy al polo un poco de normalizar y de decir que tiene sentido, ¿sí? Es como, yo he experimentado muchísimo miedo ante pararme frente a un público, a que me evalúen, todo esto, me pongo roja, sudo, o sea, son cosas que pueden pasar. Pero no llega a ese punto en donde puede generarme todas estas dificultades que aparecen, y es que la experimentación de ese malestar puede ser tan intensa que incluso puede pasar que hay bloqueos. No puedo hablar, no puedo pararme, tengo una crisis, algo está pasando, empiezo a evitar esas situaciones, empiezo a evitar presentarme en clase, me busco todas las excusas, falto, mejor dicho, me incapacito, y termino también perdiéndome un montón de oportunidades porque este miedo empieza a metérseme como un pulpo por todas partes. Y es que además pasa un montón con la ansiedad social, que hay muchísima invalidación alrededor, ¿no? Como, ay, hágale porque es tan boba, porque es tan bobo, párese, muévase. Pero cuando genuinamente es una dificultad, vivirla es supremamente difícil. Y superarla además es supremamente difícil. Y yo creo que yo ahí vibro con lo que tú dices de lo gratificante que es poder trabajarlo, porque es como, ¡ah! Llegó esta persona que le cuesta hablar, que le cuesta presentarse, que le cuesta exponerse a esto, llegó a un espacio a decir, ¿qué hubo? A mí me cuesta exponerme y me cuesta hablar, ayúdenme, que ya de por sí es difícil, porque no llegan tanto a consulta. Mira, yo creo que la dificultad, como tú lo expones, llega a manifestarse de una manera tan preocupante que chequemos que a la persona se le empiezan a alterar muchísimas áreas sociales, muchísimas áreas de ajuste, perdón. Se altera no solo la vida académica, se altera la vida laboral, se puede alterar la vida social, se puede alterar la vida familiar, ¿sí? Se empieza a alterar un sinfín de áreas que, pues que miércoles comienzan a interferir con este sujeto. De hecho, algo que me parece muy interesante es que me he encontrado desde este trabajo que muchas personas con niveles elevados de ansiedad social pueden llegar a experienciar también fenómenos asociados a pánico, ¿sí? Donde comienza a tomar distancia, no solo de la gente, sino de lugares donde fue evaluado, ¿sí? Es como si estuviera ahí. El término probablemente que voy a usar es covariación, pero para los que no están inmersos en este rollo de la psicología se empieza a asociar a otras experiencias de temor, se empieza a asociar a fenómenos que van marcando y que van favoreciendo que la persona, pues en un punto de su vida, decida no volver a salir. En lo personal, y si por cosas de la vida me encuentro aquí con personas que en algún momento hemos trabajado todo esto, saben que nos hemos cruzado en la vida con personas que su sufrimiento los llevó a no salir de su casa en muchos años. ¿Sí? Es denso. Y es un poco como Gina Peña, justo como que se abre un poco en el público y nos dice, yo en ocasiones prefería evitar esos espacios públicos e inventaba cualquier excusa para no hacerlo. Entonces, incluso un miedo que empieza ay, no sé, nos pide mucho,
nos toca invertirle tiempo a ese miedo y es como me preparo para no sentir ese miedo porque es tan intenso, siento que va a perder el control. Mi cabeza me está diciendo que estoy siendo, mejor dicho, un desastre, que estoy equivocándome en todo. Yo no sé cómo manejar esto y yo genuinamente veo que me está yendo mal. Entonces empiezo a encerrarme, ¿sí? Empiezo a chiquitar ese mundo, a volverlo cada vez más chiquito, a perderme de cosas supremamente valiosas. Por ejemplo, todo lo que tú hablas del área social. No voy a eventos, no voy a cosas que me invitan, porque no quiero sentir miedo. Y es que el miedo no es cómodo, pero tampoco tiene que ser un estímulo tan amenazante que me vuelva chiquito o chiquita. Y estás diciendo algo que me lleva a pensar también, porque estamos centrando la atención en lo que pasa en los momentos en los que estamos siendo evaluados. Pero también chequemos que la ansiedad comienza muchas veces a aparecer antes de la situación, ¿sí? Yo suelo poner este ejemplo que, pues que realmente pasa mucho, sobre todo en los estudiantes universitarios, cuando en la primera clase, en la primera semana se programa las exposiciones. Entonces yo le digo, Cecilia, tienes tu exposición el 8 de octubre y hoy hasta ahora es 11 de agosto. Y desde ya tu vida comienza a ser, voy a usar un término muy coloquial, muy de abuelos, pero comienza a ser una vida muy, muy tormentosa, porque empiezo a anticipar y qué va a pasar ese día y cómo me va a ir y cómo van a evaluar y comienza todo este fenómeno de desajuste nuevamente. Y tenemos que estar muy atentos a eso, porque entonces no solo estamos hablando de que sea en el momento de la situación, sino que puede ser a futuro, o sea, realmente cuando ni siquiera ha llegado la situación. Y genera dificultades, entonces ni siquiera es como, bueno, estoy anticipándome, sino no duermo bien. Y yo desde ya, a mí me dicen, Cecilia, ¿tienes la presentación este día? Y yo, ok, ese es el día en el que me voy a incapacitar, y ese es el día en el que yo no, porque yo genuinamente no voy a poder, si yo lo hago me va a ir pésimo, no voy a poder, se van a burlar de mí. Y bueno, ese es el lado como difícil, pero lo bueno es que se puede trabajar, es que se puede superar. Pero toca dar ese pasito, ese paso que es tan difícil cuando tenemos tanto miedo, de pedir ayuda, de estar acá. Creo que eso es un poco lo que tú hablabas de eso, que es gratificante, y es ver que se puede y ver la diferencia incluso ahí frente a nosotros y tú, justamente que trabajas un montón en docencia y me río un montón de que Laura Castro te mencione como un estímulo. Sí. Laura, te entiendo, yo estuve ahí, pero me expuse, mírame. Yo también te entiendo. Sí, ahora mira, trabajamos con Ceci. No, pero bueno. Pero estás teniendo algo importante y te frenaste por traer a colación el comentario de Laura. Ya ahí le di like también. Y es la efectividad de los tratamientos. También lo que podemos ofertar desde una profesión como esta. ¿Sí? Saber que podemos ofertar un tratamiento primero, con altísima evidencia, ¿sí? Con muchísima efectividad para ayudarle a alguien a manejar esta dificultad, eso me parece altamente esperanzador, ¿sí? Y sin duda alguna creo que eso es algo que agradezco tal vez a toda la gente que ha trabajado conmigo, a los chicos que se han formado, a la gente que trabaja con nosotros en live, porque han sido personas muy juiciosas que han aprendido cómo trabajar esto, ¿sí? Cómo funcionan los modelos de terapia de exposición. Probablemente no va a ser nuestro tema, pero algo abordaremos. Cómo funciona todo este modelo de aprender a aceptar y tolerar emociones, ¿sí? Cómo funciona todo este modelo de aprender a estar en el aquí y en el ahora. Muchas de las cosas que mi cabeza dice que pueden pasar, no pasan. No pasan. Si pasaran, pues no estaríamos trabajando con Cecilia. ¿Sí o no? Igual si pasaran, quizá no va a ser tan catastrófico como estoy pensando que puede llegar a ser. Eso también es súper importante. Eso es algo que también se aprende en todo este proceso. Pero más allá de eso, si les interesa saber más, clarificar cuál es la diferencia entre tener ansiedad social, entre que sea, no sé, que sea tímido, que sea tímida, que sienta vergüenza y cuando se vuelve problemático. Si quieren hablar mucho más de esto, quédense, que ahorita viene un invitado súper especial. Vamos a hablar un montón más de eso. Entonces, ¿te parece, Hernán? Sí, vamos a comerciales. Dale, ya nos vemos. Hola, en LifeSense tenemos una nueva línea de agendamiento de consultas psicológicas. Si quieres solicitar tu cita, puedes comunicarte por llamada telefónica o escribiéndonos por WhatsApp al número 311-508-9902. También tenemos otros medios de contacto que queremos que conozcas.
Para recibir información y soporte sobre los servicios que ofrece LifeSense o comunicarnos tus sugerencias e inquietudes, puedes contactarnos al número 319-481-9262 o al correo servicioalcliente@lifesense.com.co. Si eres una persona que está interesada en cursos o en formación profesional, puedes escribirnos al correo electrónico formacion@lifesense.com.co. Y por último, si quieres conocer sobre nuestro portafolio para empresas, te invitamos a escribir al correo servicios@lifesense.com.co. Recuerda que en LifeSense tenemos las puertas abiertas para ti. LifeSense, por la vida que quieres vivir. Hoy llegamos de comerciales directamente con nuestro parte de comité editorial. Muy bien, hola Vanessa. Hola, ¿cómo están? Muy bien, aquí listos, pero antes de presentar a Vane, antes de contarles quién es Vanessa, aprovecho y les recuerdo que precisamente en LifeSense tenemos un curso que sale próximamente, ahora en agosto, a mediados del 23, sobre cómo hablar en público. Sí, es un curso altamente interesante y que da estrategias básicas, no solo el manejo de ansiedad, sino en todo el espectro que necesitamos para poder enfrentar un escenario, cómo hablar en público. Todo aquel que le interese hacer este curso, pues vamos a estar prestos y atentos a nuestra línea de atención por interno y les compartiremos toda la información que hay sobre este entrenamiento. Ahora sí, bienvenidas otra vez. Bienvenida, Vane, bienvenida Hola. con Live. Vane es parte de nuestro equipo editorial. Este semestre nos va a estar acompañando. Entonces la verán por acá en pantalla. Pues una como pequeñita introducción. Bueno, me llamo Vanessa, soy estudiante del Bosque y tengo pues 24 años. Eso sería como todo. Muy bien. Venga, esto lo vamos a hacer un poquito distinto. ¿Alguna vez has experimentado ansiedad social? Pues yo creo que sí. Ahora, ¿Sí por no? ejemplo, Claro, sí. Te iba a decir. el nerviosismo, pero bueno, a exponerse Ok. porque pues... Muy bien. Muy bien, me gusta eso. Bueno, Vane, ¿quién nos acompaña hoy? Cuéntanos, ¿quién es nuestro invitado? Bueno, el día de hoy nos acompaña un psicólogo con maestría en psicología clínica y de la salud. Además de ello, tiene una maestría en investigación de psicología con énfasis en neurociencias del comportamiento. Tiene un doctorado en psicología de la Universidad de los Andes con internado en el Centro de Ansiedad y Trastornos Relacionados en la Universidad de Boston. Y adicional a eso es profesor asociado en la Universidad Sergio Arboleda y en la Universitaria Andina. Además es psicólogo junior en la CIAN. Bienvenido, Santiago. Bienvenido al programa. Bueno. Cian. Hola, buenas noches. Santiago. Hola, mi querido Santiago, qué bueno verte. Qué bueno volverlos a acompañar. Gracias de nuevo por invitarme a este chévere programa. Ok, repetimos. Muchas gracias por estar, de verdad. Pues mi hermano, con la misma expectativa la vez pasada, aprender un jurgo, aprender un montón. ¿Listo? Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es nuestra primera pregunta? Bueno, nuestra primera pregunta sería entonces definir como tal qué es una fobia social. Una fobia social. Bueno, yo creo que podemos empezar con el nombre, ¿no? La última vez que estuvimos charlando un poco de ansiedad fue sobre fobias. Decíamos que la fobia es un miedo intenso y que tiene un componente de que es irracional, ¿no? Frente a un objeto, puede ser una situación, o como en este caso, a personas. Lo que pasa es que esa definición así tan literal en realidad pues no aplica, porque si uno piensa en la fobia social como si fuera un miedo desproporcionado e irracional hacia la gente, pues entonces una persona que tuviera fobia social al ver gente se escondería y le pasaría lo mismo que al ver una cucaracha o al ver, qué sé yo, ¿no? Un perro, si le tiene miedo a los perros, y eso no es lo que pasa. Entonces también por eso se habla más es de ansiedad social y no tanto de fobia social. Digamos que el término fobia social pues se utilizó clínicamente hasta la última edición del DSM, el manual diagnóstico y estadístico que se utiliza en psiquiatría y en psicología para hacer clasificación de problemas psicológicos, y se cambió por el nombre de ansiedad social, que tiene mucho más sentido porque ya estamos hablando desde, puede ser miedo, porque ya estando en la situación hay una respuesta emocional de miedo, pero también hay mucha
ansiedad, que quiere decir una respuesta anticipatoria a lo que puede llegar a pasar. Y usualmente sucede en contextos sociales. Entonces, por eso el nombre de ansiedad social, no porque sea a la gente en sí, sino a situaciones sociales puntuales. Excelente. Creo que esta aclaración nos da claridad precisamente porque la gente malinterpreta, porque es que lastimosamente ese rótulo hace que la gente interprete que perdón, pero es que así suena, el fóbico social no habla con nadie, entonces no habla a la gente. Y así no funciona la vida real. Señora, así que te quité la palabra. No, está muy bien, o sea, estoy de acuerdo, pero tenemos entonces la categoría de que es intenso y que es persistente. Sí. Yo puedo tener un miedo intenso y persistente a, por ejemplo, que me evalúen y que no necesariamente sea una ansiedad social como clínica. Sí, entonces igual a cualquier otro problema de ansiedad podemos tener diferentes como niveles, ¿no? Entonces hay niveles de severidad que están en el marco clínico y eso pues ya implica que interfiera en las áreas de ajuste de la persona. Usualmente uno se da cuenta es cuando la gente deja de hacer cosas que son importantes por el tema de la ansiedad social. Por ejemplo, sentir ansiedad en situaciones sociales es algo normal, que a casi todo el mundo le pasa. O sea, a un limitado espectro de personas de pronto no le pasará, pero es porque de pronto tienen alguna otra condición o lo que sea. Pero usualmente Pero si no tiene ansiedad, preocúpese. Sí, podría tener de pronto otra cosa, ¿sí? Porque usualmente a la gente le da ansiedad, o sea, si uno tiene que hacer un discurso delante de personas, presentar una tesis de grado, es decir, este tipo de, o incluso estar en reuniones sociales no formales, conociendo gente nueva, es usualmente de ansiedad. Pero es una ansiedad tolerable, donde todavía las habilidades de la persona son lo suficientemente buenas como para poder participar del espacio. Pero cuando ya hablamos del campo clínico, pues esa respuesta de ansiedad es tan fuerte que hace que la persona evite la situación o que esté en la situación, pero que su desempeño no sea bueno. Genial. Ok, súper. Santiago, bueno, y la pregunta para todos aquellos que, sobre todo para los que no son psicólogos, ¿por qué carajos a la gente le da ansiedad social? ¿Qué es lo que pasa ahí para que desde la normalización, pues lo esperado es que pase? Pero ¿por qué se llega a ese espectro? ¿Por qué la gente termina con ansiedad social? Este es un trastorno que, como tú hablabas al principio, Hernán, es primero muy prevalente, o sea, se presenta mucho. Se presenta mucho, sobre todo en población adolescente, adultos jóvenes, también porque pues, son los escenarios en donde más son evaluados, ¿no? La gente, algún profesor mío decía que los adolescentes son muy crueles y un poco sí puede ser así, la evaluación que se da entre los colegios, por ejemplo, o en las primeras etapas de la universidad, pues digamos que uno está expuesto a mucha evaluación y eso puede producir ansiedad. Cuando uno mira ya por qué se da, es decir, como los factores que lo causan, ahí hay que incluir, igual que en otros problemas de ansiedad, las tres principales vulnerabilidades. Entonces hablamos es como de una vulnerabilidad o una predisposición biológica que de nuevo no es específica, entonces no tenemos un gen que explique la ansiedad social. Entonces no hay tal cosa como que sea una enfermedad genética, eso no funciona de esta forma. Hay una predisposición, o sea que las personas nacen con una tendencia a sentir más ansiedad, a ser más vulnerables a la ansiedad, en general, no solo a la ansiedad social. Y a eso se le van sumando otras vulnerabilidades. Tenemos una vulnerabilidad que se llama psicológica, que tiene que ver con la historia de aprendizaje, con cómo yo fui criado, con lo que yo fui aprendiendo de mis modelos durante mis diferentes etapas de crecimiento. Y en esa parte, pues puede ser que yo no haya adquirido buenas habilidades, por ejemplo, para estar en un contexto social. Y con la ansiedad social sí pasa mucho eso, y es que hay como un feedback en el que si yo tengo pobres habilidades, no aprendí, no desarrollé habilidades, cuando ya estoy en los primeros escenarios sociales, pues es probable que mi desempeño no sea muy bueno. Entonces ahí la probabilidad de que me critiquen o de que me juzguen aumenta. Entonces, si me juzgan, pues yo me voy a sentir mal. Entonces, si tengo pobres habilidades, me juzgan, me siento mal, la probabilidad de que después en otro contexto social yo quiera volver a interactuar disminuye. Entonces, eso pasa mucho en la ansiedad social, como ese loop que ocurre entre pobres habilidades y la baja tolerancia a la ansiedad.
Y bueno, me faltaba la última vulnerabilidad para completar las tres, que sería ya la parte, lo que se llama a veces como más influencia cultural o social, que tiene que ver también con pues, las expectativas que se tienen en un contexto social específico de las personas, de cómo uno debería funcionar en sociedad y también cómo es la percepción del individuo en ese contexto. Ok, perfecto. Cosas por ahí que son Claro. importantes. No sale del aire. Sí, ok. Ceci, ¿te Sí, parece el comentario? yo quiero vincular justamente Sí. un comentario, que porque Hernán nos habla de esto, de, bueno, te pregunto un poco, perdón, te pregunto un poco sobre justamente estas vulnerabilidades que puede generar una dificultad en ansiedad social. Isabela nos pone un comentario que yo lo voy a volver una pregunta. Entonces ella dice, es un mito que las personas extrovertidas no sienten ansiedad social. Mi pregunta es, ¿una persona que se considera extrovertida o que tiene estos rasgos extrovertidos puede sufrir de ansiedad social? Podría sufrir de ansiedad social, sí. Digamos que cuando se habla de la diferencia entre personas extrovertidas e introvertidas, los introvertidos tendrían más esta tendencia a ser más vulnerables biológicamente. O sea, si una persona ya es introvertida, porque ya tiene una predisposición que hace que su comportamiento y un poco la respuesta que tiene a sus propias sensaciones fisiológicas sea más tendiente a ser ansioso. Entonces, digamos, sería un poco menos habitual encontrar personas extrovertidas que tengan ansiedad social, pero pues puede ocurrir. Ahorita podemos hablar un poquito de los tipos de ansiedad social que hay, porque hay algunos escenarios muy puntuales en donde la ansiedad social podría presentarse casi de igual forma en personas extrovertidas e introvertidas. Entonces, igual la respuesta sería sí, podría presentarse. En menos probabilidad, porque justamente no tiene una de estas tres condiciones que tú nos hablabas de vulnerabilidad, pero podría pasar. Exacto. Genial. Okay. Esa caracterización de la ansiedad social me parece chévere, pongámosla en el tintero. Bueno, si quieren mencionarla ya, Hernán. Pues si quieren la mencionamos porque eso puede también resolver algunas cosas. Bueno, sí. ¿Sí? Bueno, más que clasificación, pueden ser como los escenarios en donde se pueden presentar, o sí, un poco los tipos de ansiedad social. Uno puede sentir ansiedad social ante la evaluación negativa de las personas, aunque también hay estudios que han mostrado que esa ansiedad social también ocurre ante la evaluación positiva, pues no solamente ante la evaluación negativa. Por ejemplo, pues si me evalúa negativamente, bueno, eso es más claro, pero positivamente, ¿qué es? Que yo llegue a... por ejemplo, la cantada del Happy Birthday delante de mucha gente, o las felicitaciones, esta persona hizo muy buen trabajo y toda la gente está reunida, eso también puede producir ansiedad y es evaluación positiva. La ansiedad social puede ocurrir en contextos más formales, como una presentación de una tesis, una reunión y tener que participar en una reunión, pedir la palabra delante del salón de clase, pero también puede suceder en contextos informales, como conversaciones con personas en un café, conocer gente nueva en una fiesta. Y además de eso, hay otro tipo, digamos, que es más específico, que es la evaluación social frente al desempeño. Ahí es, en ese puntualmente, digamos, es en donde personas extrovertidas e introvertidas, pues digamos, igual digamos que sí habría una mayor probabilidad de que le den al introvertido por esta tendencia biológica, pero también podría ocurrir. La evaluación al desempeño es sentir ansiedad social, es decir, miedo a que me evalúen negativamente o positivamente ante una tarea específica. Por ejemplo, tocar un instrumento delante de mucha gente, practicar un deporte delante de mucha gente. Entonces, personas que son muy hábiles haciendo este tipo de cosas en ausencia de gente, es decir, lo hacen muy bien en los entrenamientos, estando solos, perfecto, pero tienen la presentación delante de un público y ahí entonces empiezan a tener problemas. Eso es evaluación al desempeño. Ok, el espectro crece ahí. Sí, el espectro crece. Crece, pero también nos ayuda a diferenciar, entonces vamos clarificando eso. Ansiedad social no es tenerle miedo a la gente y ya. Hay una connotación que lo explica y que también ayuda a normalizar. Pues a mí me pasó una consulta con un normalista, dice, bueno, no es tan grave. Pues no sé si sea menos o más grave, pero por lo menos tengamos claro, es un tema de esto y se puede manejar. Y tiene muchos grises, creo que eso es como lo importante, ¿no? Creo que, por ejemplo, en mi caso, la imagen inmediata de ansiedad social es
estoy en una presentación hablando enfrente de un montón de gente, pero acá Santiago nos abre un poco ese espectro y es como puede ser, incluso me están cantando Happy Birthday o me están diciendo lo hiciste re bien, o estoy haciendo algo en lo que yo me siento que soy muy buena o yo me siento que soy muy bueno, pero tan pronto se prende el chip de la evaluación, es como fin de la historia, ya no pude. Bien. Sí. Además, antes de pasar al otro tema, hay en ese espectro que estamos mirando, pues la gente con ansiedad social puede como desenvolverse muy bien en otros contextos sociales, en unos contextos sociales y no en otros. Entonces, por ejemplo, esto de la evaluación al desempeño es interesante porque la gente a veces podría ser muy buena en contextos formales, entonces dar discursos lo podría hacer delante de personas, liderar una reunión, pero de pronto es poco hábil socialmente y le da más ansiedad de estar en una reunión informal. Entonces son personas que pronto en el contexto laboral, pues en esta parte de poder hablar en público, delante de un público lo pueden hacer bien, liderar una reunión, pero los invitan a almorzar y salir con el grupo y conocer gente nueva, interactuar, y ahí entonces la ansiedad aumenta. Entonces es interesante pues eso, que no es algo general, no es igual para todo el mundo, sí hay unos perfiles que se identifican, pero pues es una gama muy amplia. Ok, quiero hacer una pregunta, me quiero volver, pero antes de eso quisiera clarificar. ¿Eso quiere decir que nos podríamos encontrar con un gran orador, una persona que hace un discurso excelente ante un auditorio, pero cuando se acaba ese evento y tiene que ir a socializar ya en la fiesta, allá sí le va a costar? Exacto. O sea, le costaría la socialización de la fiesta, pero más no el haberle hablado al público. Ese podría ser un perfil. O podría ser lo opuesto. O lo opuesto. Extrovertidas y les va muy bien haciendo amigos, conociendo gente nueva, pero ante el desempeño de una tarea puntual en una situación social, ahí empiezan a tener problemas. Excelente, muy bien. Y ahora sí me voy a volver, Santiago, porque antes de entrar a ver cómo este perfilamiento o esta tipología más bien, a mí me quedó sonando algo cuando hablábamos de las vulnerabilidades, y es una pregunta que tenemos aquí también dentro de nuestro guión, y es, ¿qué tanto influye ese papel de la crianza, ese papel de las experiencias? ¿Qué tanto influye esos primeros años, esa manera en que nos gobiernan tantas instrucciones de no haga el ridículo, no le da pena, mire cómo lo mira el señor, mire que le va a hacer al policía que se lo lleve, ¿sí? O no sé, cosas tan básicas como la niña o el niño se puso unos tacones, ¿usted qué hace en tacones? No le, e inmediatamente delante todo el mundo bombardean. ¿Qué tanto influye esas experiencias? Influyen mucho, vendrían siendo parte de esta vulnerabilidad más psicológica, de la historia de aprendizaje, de las experiencias que vivieron las personas durante su vida y de las instrucciones y modelos que fueron encontrando. Entonces sí influye bastante. Si yo tengo una vulnerabilidad biológica y a eso se le suma esos ejemplos que estás dando, crecí en un ambiente en el que me enseñaron que no podía hablar si no me decían, usted Pepito hable, es decir, si no me daban la palabra primero y me daban el permiso de hablar, entonces no podía hablar. O si me crearon en un ambiente en el que tenía que ser muy cuidadoso de mis palabras y de mi lenguaje, porque si no la gente se podía burlar de mí, y que la gente se burlara de mí es algo muy peligroso. Entonces yo nazco y crezco con esos patrones y con esos modelos, y pues claro, entonces empiezo a ser muy prevenido de decir ciertas cosas, y eso pues va, además de impedirme o obstruirme como las habilidades que yo necesito para estar en un contexto social, pues me van creando pensamientos, creencias de que si yo digo tal cosa la gente puede reaccionar de esta forma, y me van volviendo más ansioso. Entonces definitivamente pues las experiencias importan y hacen parte pues de esa vulnerabilidad psicológica. Y perdón, Santiago, es que también dijo algo, creo que es muy importante para la gente que está conectada, porque hizo referencia en esas experiencias, pero por ahí dijo también ese modelo. O sea, una cosa sería tener que lidiar con la experiencia de burla, pero otra cosa es también crecer en un ambiente donde los que son ansiosos son mis papás. O sea, claro, donde básicamente les cuesta a mis papás, donde yo crezco en ese ambiente, donde la mamá le dice, cierra esa ventana para que no nos escuchen, o véntese rápido que salió la vecina. El papel del modelo también, ¿sí o no? Papel del modelo también.
Y claro, porque ese modelo, pues es en últimas, y sobre todo cuando son los padres y se comparte tanto tiempo, es en últimas el que le está dando ese mensaje a la persona, eso es peligroso, eso usted tiene que evitarlo, usted tiene que hacer eso cuando ocurra tal cosa. Entonces la persona empieza a evitar, deja de decir cosas en contextos sociales, deja de ser extrovertido, deja de hacer cosas que ve que otros niños sí hacen porque pues si mis papás me dicen que no lo haga, no lo hago. Y esa inhibición, pues, empeora las habilidades. Y entonces ahí la probabilidad, de nuevo, de que se equivoque en contextos sociales y lo corrijan, y él sienta vergüenza, sienta culpa de hacer eso, y ansiedad, pues, aumenta. Ok. Es un ciclo poquito vicioso, ¿no? Es como, tengo este miedo, entonces no desarrollo las habilidades, entonces me va mal, entonces me dan un feedback negativo, entonces siento miedo, entonces no continúo desarrollando las habilidades y empieza a generarse todo esto. E incluso pasa como ese evento desencadenante que recuerdan vívidamente, como me acuerdo cuando me paré y yo estaba ahí lanzándome y de la nada pasó esto. Ajá. Y de ahí en adelante el miedo ya como que se terminó de confirmar. ¿Sí? Como, exacto. Ese sería como lo que llamaríamos el detonante, ¿no? Y a veces hay un detonante muy puntual. Entonces hay gente que llega a consulta y sí tiene clarísimo cuando a los 13 años la presentación tal y el profesor lo ridiculizó y la gente se rió. Probablemente ese fue el evento que detonó ya pues, un episodio de ansiedad social que empezó desde ahí. No quiere decir que es el efecto, el evento que lo causa, porque como decimos, la causa no es única, hay una suma de varios factores, pero sí hay en algunos casos detonantes muy claros. A veces no los hay, a veces no hay un detonante, pero igual si la persona tiene las 3 vulnerabilidades y hay otras cosas en su vida, estresores, eventos puntuales que generen estrés, no necesariamente un evento, digamos, traumático en una situación social, podría igual también desarrollarse. Perdón, sé que tenemos una pregunta ahí en cola, Vanessa nos va a ahorcar, pero es que, por ejemplo, una situación sería que Cecilia tuviera que cantar en el bus arroz con leche. Eso, ahí nos colocan en el chat. Como siempre, acá mi mamá boleteándome enfrente de todo el mundo, pero yo los invito a que revolvamos a ese comentario cuando hablemos de la pregunta que viene, que creo que es un buen adelanto. Perdón. Por ejemplo, canté en arroz con leche. Listo, pero es que antes de eso, Gina nos pide el favor, si es factible, recordar la tercera vulnerabilidad. Gina Peña nos pide el favor. Y la va a recordar de una vez con un ejemplo. Es la vulnerabilidad más cultural, más, digamos, social o cultural. Un ejemplo muy claro es lo que sucede en Japón, por ejemplo, ¿no? En Japón, donde es una cultura donde hablarle a personas desconocidas o al otro, pues yo no sé si sucede en todo Japón, pero esto lo leí por ahí en algún libro de psicopatología, supongo que en algunas regiones, en alguna época de Japón, como el respeto al otro es algo muy grande. Entonces, el hecho de coger a alguien, abrazarlo, hablarle, eso no está, digamos, muy bien visto culturalmente. Entonces, culturalmente, en Japón, y por eso las cifras de ansiedad social en Japón son mayores que en otros lugares, tendería pues a potenciar un poco esas otras 2 vulnerabilidades que también están presentes. Entonces, tiene que ver es con las normas más culturales y con esos principios o valores culturales. Listo. Ahora sí, Vane. Toda tuya la pregunta. Bueno, la pregunta como tal, son como 2 en una. Entonces la primera es si es posible como tal vencer este miedo a hablar en público, y si es así, entonces ¿cómo se puede vencer? Sí es posible, y la forma de hacerlo es por medio de exposiciones. Exposiciones, aquí tal vez la palabra sí es súper adecuada, ¿no? Exponer, o sea, ponerme en una situación en la que sé que me va a dar ansiedad, o que me va a dar miedo. Recordemos un poquito esa diferencia. Ansiedad pues es la respuesta anticipatoria. Entonces la persona con ansiedad social siente ansiedad cuando anticipa que tiene que estar en esa situación, ¿sí? Tengo mañana una presentación delante de un público, entonces hoy siento ansiedad. Pero cuando ya estoy delante del público, lo que tengo es una respuesta de miedo. A veces el miedo es tan alto que puede llegar a pues, ataques de pánico, a que la persona salga de la situación. Y entonces la forma de tratarlo es eso. Es primero, hay que evaluar cuáles son las habilidades que tiene el consultante o la persona, hablando del espectro clínico, ¿no? Usualmente, como decíamos, pues una persona con ansiedad social en el espectro clínico pueda que tenga pobres habilidades. Entonces, lo que decíamos, yo no puedo, pues no sería ideal exponer a una persona
o mandarla a una exposición si no tiene las habilidades, porque de nuevo la probabilidad de que fracase es alta, ¿no? Aunque igual, bueno, ahorita podemos hablar de eso, igual que fracase también es algo que puede tolerar y que puede aprender a convivir con el fracaso, porque uno se equivoca en situaciones sociales, puede pasar que yo hable delante de un público y me salga un gallo y pues tengo que poder tolerar eso y continuar con la exposición. Entonces igual también se hace, pero idealmente uno evalúa habilidades. Si no tiene algunas habilidades que son importantes, básicas, entrena habilidades y se practican en escenarios de exposición, se escogen situaciones que la persona más evite o que utilice pues señales de seguridad, es decir, mecanismos de evitación para sentirse más tranquilo, más seguro, y que se quite todo eso, empiece a exponer y que vaya dándose cuenta con el pasar de los ensayos que primero es capaz de tolerar esa ansiedad que tiene. Es decir, que por harto que sea hablar en público y por más sudoración que sienta, lo puede tolerar, primero. Y segundo, que usualmente no termina pasando todo eso que cree. La gente, pues no todo el mundo lo va a mirar mal, no todos lo van a bombardear con preguntas, habrá gente que ni siquiera le presta atención y puede pues, darse cuenta de que no es tan grave. Y pues va practicando las habilidades necesitan práctica, entonces eso sería básicamente la forma de tratarlo. Y yo creo que acá es importante, o sea, por ejemplo, cuando yo normalmente hablo de exposición, la gente dice, no, terapia de choque. Digo, no es terapia de choque, porque justamente viene todo esto que habla Santiago atrás de las habilidades y que hay que aprender un montón de cosas antes de simplemente exponernos a lo que nos da miedo, a lo que nos da ansiedad. Entender qué es ansiedad, qué es miedo, cómo tolerarlo, cómo manejar a aquella amiga en nuestra cabeza y todo un montón de cosas. Y ahí yo me devuelvo entonces a la boleteada que me mandó mi mamá por acá de cantar el bus. Y yo, no es que yo haya sufrido de ansiedad social, sino que aprendiendo justamente de exposición, mi adorado profesor del momento, Hernán Ravelo, nos mandó una tarea justamente para poder sentir miedo y ver un poco a qué estamos exponiendo o a cómo funciona sentir miedo o esa ansiedad en la exposición. La tarea era cantar en un bus. Yo sentí ambas en ese caso, la ansiedad anticipatoria, y es que cada vez que me montaba el bus pensaba, esta es la vez en la que tengo que hacerlo, lo cual me llevaba a no hacerlo. Y ya después cuando lo hice sentí el miedo y justamente terminó pasando esto que habla Santiago y no era tan grave. De hecho, incluso me aplaudieron. Para mí fue como, la toteé, muy bien. Pero se puede, y cuando se hace en un ambiente seguro, porque justamente pasa en terapia, que es un ambiente seguro, y cuando se hace en un ambiente donde aprendemos habilidades, es una oportunidad muy grande de superar algo que parece ser insuperable. Eso es todo inspiracional, ¿sí? Y perdón, quiero hacer énfasis en esto. Creo que pasó algo muy similar a lo que nos pasaba con fobia específica. Cuando hablamos de ambiente seguro no es que uno de amigo exponga al otro, no es que uno de amigo vaya y lo eche a la jaula con los leones. Esto es un proceso, ¿sí? Y cuando se dice lo de estos modos de terapia que nos vende la televisión, pues que son altamente inadecuados, así no funciona la psicología. Así no trabaja Ceci, así no trabaja Santiago, así no trabajo yo, así no trabajan los practicantes, así no va a trabajar nunca Vanessa. O sea, eso no funciona le tengo una sorpresa, hoy va a tener que vestirse como un payaso y salir corriendo. No, eso no es así. Que creo que es muy importante reforzarlo, Santiago, porque la gente malinterpreta muchas veces todo este proceso de exposición. Digo yo, ¿no? Sí, total. Las exposiciones son controladas, quiere decir que es un poco como la norma de ir llevando al consultante un poquito más como de lo que está dispuesto a hacer, porque igual el consultante va a tender a estar, usualmente, a veces hay unos que no, que son súper pilos y solo se exponen, pero usualmente van a mantenerse en una zona segura, en donde se exponen, pero como que ya saben que lo controlan y pues necesitamos llevarlos un poquito más, pero hasta ahí. O sea, no los vamos a empujar, no los vamos a llevar a escenarios en donde todavía no estén preparados para eso, porque pues de nuevo así no funciona y lo que muestran los datos es que eso podría llegar a ser perjudicial. Entonces, por eso antes se hace pues todo un procedimiento de sensibilización, como decía Cecilia, explicación de por qué estamos haciendo lo que hacemos, por qué necesitas hacer esto, motivarlo, que vea los beneficios de ese procedimiento y irlo llevando de a poco. Precisamente quiero enganchar la pregunta que hace Alejandra Gómez Rivera.
¿El miedo a hablar con figuras de autoridad hace parte de la ansiedad social o es una dificultad en habilidades sociales? ¿O hace parte de un proceso donde se van entrenando las dos? ¿Qué podría ser? Habría que hacer ahí como una formulación bien puntual para saber, pues, digamos, cada caso es diferente, ¿no? Pero, a ver, hablar con figuras de autoridad usualmente podría generar un nivel de ansiedad, porque ya de entrada, pues, estoy siendo evaluado, ¿cierto? Y de entrada, si es una figura de autoridad, dependiendo, digamos, si es un trabajo, por ejemplo, mi jefe, pues, de entrada yo quiero no necesariamente caerle bien a mi jefe, pero pues no quiero caerle mal al menos, ¿no? Entonces yo tengo una tendencia como a saber que soy evaluado y a comportarme sabiendo que me están observando. Pueda que yo no tenga habilidades y entonces que mis interacciones con mi jefe no sean las mejores y que termine no cayéndole muy bien a mi jefe. Ahí podría ser un problema de habilidades si yo digo algo que no debo, soy inoportuno, por ejemplo. Ese sería un ejemplo de un problema de habilidades en ese contexto. Un ejemplo de ansiedad en ese contexto sería que algo típico que pasa en salones de clase, los estudiantes, el profesor lanza una pregunta, los estudiantes saben la respuesta, pero no la dicen porque tienen miedo de, ¿será que sí, será que no? Y no la dicen, pero saben la respuesta. Alguien más la dice y dice, yo hubiera dicho, ¿no? Ese es un buen ejemplo de ansiedad, es decir, sentí tanta ansiedad, no quise arriesgarme a lanzarla por miedo a que me evalúen, a que se rían, a que digan eso no es, y pues me pierdo la oportunidad de destacarme en la clase. Ese sería un ejemplo de ansiedad. En ese caso, tengo la habilidad porque en otro contexto lo hubiera hecho, pero lo que me frena es la ansiedad. ¿Dónde entra esto? Es que esto es algo, no sé, yo creo que los que estamos en aula pasa mucho esto. Perdón que me salte los comentarios de ustedes, público, pero es que esto sucede mucho. Santiago, ¿dónde entra esto? Cuando el estudiante levanta la mano y dice, profe, tal vez voy a hacer una pregunta boba, tal vez es muy boba, pero igual la voy a hacer. Esa disculpa que se pide, usualmente, puedo pasar por haber sido, pero le digo, venga vieja, ¿quién está pagando el semestre? ¿Cuánto pagó usted por semestre? Para que anticipe que va a hacer una pregunta boba. De hecho, después de que la hace, a mí me encanta decirle al grupo de estudiantes a ver quién se la responde. Y muchas veces nadie la responde. Yo, bien la pregunta boba. Pero no entraría eso. ¿Eso sería un mecanismo de evitación? Es un mecanismo de evitación, exactamente. Entonces, pues, la ansiedad tiene algo y es que hay gente que puede tener ansiedad y es muy funcional en unas áreas, en otras no tanto. Entonces, como que va mutando la ansiedad y uno va aprendiendo a usar mecanismos, cosas que va aprendiendo solo, o a veces, pues, a uno le va enseñando o uno va mirando, pero uno va aprendiendo a cómo vivir con la ansiedad. Entonces, en ansiedad social, pues, pasa un poco eso. Yo siento ansiedad, pero aprendo que hay cosas que me reducen un poquito esa ansiedad, ¿cierto? Y ese es un buen ejemplo de un mecanismo de evitación. Entonces, yo advierto que lo que voy a decir no es inteligente, entonces no esperen gran cosa de lo que voy a decir, ¿sí? Y lanzo mi pregunta sintiéndome más seguro, porque como ya de entrada advertí que lo que iba a decir no era inteligente, era una pregunta boba, entonces, pues, nadie me va a decir, tan bobo, porque yo ya dije que era boba, ¿sí? Una forma, entonces, de cuidarme a mí mismo, de que vaya a ser evaluado negativamente. Pero todo eso, pues, está ocurriendo en la cabeza de la persona, ¿sí? De nuevo, pueda que yo lance la pregunta, hay gente que puede pensar esa pregunta es tonta, hay gente que puede pensar esa pregunta es inteligente, hay gente que no me va a escuchar, hay gente que no me presta atención. Entonces, lo que sucede en la realidad suele ser muy distinto a lo que las personas con ansiedad social están pensando. Y usualmente eso que piensan los frena mucho de poder, pues, preguntar y hacer ese tipo de cosas. Ok. Por acá tenemos un comentario de André Molina. Ella nos pregunta, en el caso de niños o adolescentes muy ansiosos, que son hijos de padres ansiosos, ¿qué se puede hacer para que el menor supere la ansiedad? Es una buena pregunta cuando hablamos sobre todo de niños, pues ya en adolescentes, digamos que los adolescentes suelen tener otros modelos, pues con los que van creciendo, profesores del colegio, incluso amigos, donde dicen, bueno, este amigo mío es extrovertido y empiezan a mirar cómo se comportan los papás de los amigos también, o sea, empieza a aumentarse un poco esas figuras en las cuales se fijan, pero los niños, es muy importante ahí tener pues también en la intervención incluir a los padres, en la intervención incluirlos, usualmente termina pasando en esos casos que los padres terminan también, pues si la ansiedad de los padres es lo suficiente para interferirles con su vida, terminan también teniendo un proceso, consultando, pero es importante incluirlos porque
los padres podrían llegar a ser un principal factor de mantenimiento del problema. Entonces, yo puedo trabajar con el niño, pero igual si él entra a la casa y entonces los padres le están enseñando que de nuevo no diga tal cosa, que se quede callado, que mejor no hable, que lo previenen y le dicen, sí, mire, esa exposición delante de gente, eso va a ser muy difícil, prepárese muchísimo porque uno no sabe qué le puede... Entonces ahí empieza a obstruir la intervención del terapeuta con las indicaciones que le dicen los padres en la casa. Entonces, usualmente uno trabaja también con los padres y les va diciendo qué hacer, pero sobre todo qué no hacer con el niño. Eso es muy importante. Usted puede hacer esto, pero esto no lo haga porque esto puede empeorar el problema. Y hace parte, pues, de explicarle todo esto, ¿no? ¿Qué es la ansiedad? ¿Por qué se da? ¿Por qué no es peligroso que el niño pregunte y que incluso la gente se ría? O sea, que el niño puede tolerar eso y que tiene que aprender, porque igual eso es lo que sucede en la vida real. O sea, el mundo no es muy amigable, a veces no es amigable, a veces el mundo es hostil y uno tiene que aprender también, pues, a estar en esos contextos. Y, pues, para eso, la exposición. Perdón. Aquí tenemos una pregunta, otra me voy a tirar yo esto, perdón, por este chat me va a matar Vanessa y Cecilia, pero entonces lo puedo enlazar con lo que pregunta Karen hace rato. ¿Alguna recomendación básica para jóvenes con ansiedad a contextos de comer delante de alguien? Pero bueno, no solo a comer, ya miraríamos eso, sino lo que está diciendo, o sea, que suena un poco muy tip, pero tiene que ver con una habilidad, el normalizar, el decirle, oiga, se pueden burlar, pero pues están riendo, ¿sí? Uh-huh. ¿Algo específicamente para adolescentes o iría en la misma línea? También ir explicando todo eso. Sí, yo creo que iría un poco en la misma línea. Digamos que con los jóvenes, pues hay varias cosas. En ese ejemplo puntual de comer, pues uno podría decir, bueno, supongamos que, no sé, estoy comiendo con amigos, todos mis amigos cogen los cubiertos de una forma y yo no los cojo de esa forma porque no aprendí a cogerlos de esa forma. Y entonces, pues me da pena comer delante de ellos porque se pueden burlar de que yo no cojo los cubiertos de la forma que se debe, por ejemplo. Algo ahí que puede servir es, obviamente, pues yo tengo que comer, ¿no? Entonces comeré como sé comer, o sea, uso la habilidad que tengo, pero para el tema de la ansiedad, pues yo puedo exponerme ante mis amigos y decirles de entrada, como, oigan, yo no sé comer de esa forma, como de esa forma, o incluso empezar a comer porque probablemente no me digan nada, y si se ríen, pues decirles, oiga, sí, no sé, y ya, y cogerlo como algo chistoso también. Entonces, hay como ciertas cosas que el adolescente va aprendiendo a cómo sobrevivir, digamos, suena muy drástico, pero pues es así, en ese tipo de contextos en los que no sabe cómo usar ciertas habilidades porque no las aprendió, las puede aprender, pero en el camino igual tiene que atreverse a estar en la situación y manejarlo, y pues ya en adolescentes puntualmente poder hablar y normalizar la ansiedad que siente la persona delante de sus pares, pues eso puede ser también. Ok, súper bien. Carolina García nos hace una pregunta que de hecho es muy asociada a un tema que a uno le enseñan, sobre todo cuando está viendo temas de intervención en exposición, y es ¿cómo se podría explicar la incubación de la ansiedad? Ok, la incubación tiene que ver, y bueno, ahí también Cecilia y Hernán me corrigen si voy por otro lado, pero lo que recuerdo de la incubación de la ansiedad, pues tiene que ver con cuando, creo que con lo que hablamos un poco de la exposición, ¿no? Exposiciones mal hechas o inundaciones, donde la persona hace algo, se expone, el resultado no fue bueno y la exposición de pronto todavía él no estaba en ese punto para hacer esa exposición y termina incubándose el miedo o la ansiedad, quiere decir que retorna con una mayor fuerza y es probable que después de eso la persona tienda a evitar mucho más. O sea, lo podríamos ver como un poco un retroceso en el proceso terapéutico. Puede ser producto de que se sometió a una situación que era muy, muy difícil todavía en su escala, digamos, de jerarquía o de procedimientos de exposición, o podría ser que la persona, sin necesidad de haber hecho ningún tratamiento, tenía un nivel de ansiedad social, durante su vida, pues más o menos como que lo manejaba y en algún punto tuvo una situación fuerte, digamos, traumática, burla delante de mucha gente y ahí incuba una ansiedad más fuerte y se empeora. Sí, Santiago, y eso pasa mucho porque uno lo ve con personas que la manejaba y de pronto ¡pum!, explotó por un evento, uno lo ve en procedimientos inadecuados también, y también lo ve uno cuando no se le recuerda al consultante que hoy te expusiste, hoy lo lograste,
pero esto es algo que tienes que seguir manteniendo. Si tú no te mantienes en la exposición, ahí aplica la palabra. Te incuba y puede ser más fuerte de lo que era antes. Entonces, eso pasa muchísimo y pues sin duda alguna, qué bueno que lo preguntan, qué bueno que lo clarifican aquellos que sean profesionales aquí, que estén conectados con nosotros, porque hay que entenderlo y creo que tal cual nos explica Santiago, pues nos pone una responsabilidad también a nosotros como profesionales. Súper. Sí, de acuerdo, eso, y aplica tal vez para todos los procedimientos de exposición en ansiedad. Una de las máximas de la ansiedad es que uno puede conseguir habituación, digamos, pues que ya se reduzca como esas señales de evitación que uno hace y la persona pues habitúa esa respuesta de miedo, pero si yo no sigo exponiéndome solo en adelante, por más de que ya haya terminado la terapia, la probabilidad de que retorne el miedo es muy alta y eso pues es lo que se ha estudiado digamos, en las investigaciones de psicología básica de cómo funciona el retorno del miedo, y por eso la recomendación es, usted termina su tratamiento, pero usted necesita sesiones de seguimiento y además usted solo necesita seguirse exponiendo a lo largo de su vida, porque si no lo hace, va a retornar seguramente. Total. Muy bien. Yo quiero cerrar, Santi, con un comentario y es como una pregunta, como básicamente es como, bueno, sí, muchas recomendaciones terapéuticas, pero venga, aterricémoslo así, no podemos esta recomendación terapéutica, y es Isabela López nos pregunta, además de asistir a terapia desde casa, ¿qué herramientas se pueden utilizar para contribuir al tratamiento de la ansiedad social de un adulto? Es decir, algo así como, ¿qué podemos hacer en casa? ¿Qué recomendaciones nos podrías dar para trabajar esto? Exponerse, o sea, la exposición es, digamos, un procedimiento en el que, bueno, obviamente tiene que estar dirigido cuando estamos hablando de exposiciones de nuevos niveles clínicos, pues siempre entra la recomendación en nivel clínico es atienda a un profesional, pero cuando estamos hablando de una ansiedad que no está en ese espectro todavía, pues la persona se puede exponer, es decir, puede hacer el ridículo, entonces hacer ejercicios de hacer el ridículo, intentar hacer cosas que le cuesten trabajo, entonces si nunca canta delante de gente, pues cantar un día, y someterse como a esas experiencias de hacer el ridículo, de darse cuenta de que no está pasando nada al final, siente ansiedad, pero sentir ansiedad no es algo grave, es una sensación, reconocer eso como una sensación y no como un peligro. Yo creo que esa sería como la recomendación, que la gente se empiece a atrever a hacer cosas que no hace. Entonces, si yo solamente hablo con estas dos personas porque me siento cómodo, pues hablar con otras personas nuevas. Si yo soy padre de familia, tengo un adolescente y pues quiero que interactúe más, pues mostrarle esos escenarios en donde podría interactuar, no sé, que esté en el club de tal cosa o que aprenda un idioma nuevo, es decir, llevarlo a escenarios en donde necesite practicar habilidades sociales. Yo creo que esa sería una buena recomendación, que la gente igual se exponga. Ok, re bien, súper. Oiga, Santiago, muchas gracias. Se nos quedan comentarios por fuera. Ay, Dios, muchas gracias. Ok, nada. Andrea, estamos preparando un programa sobre adolescentes. Nada, es que me quedé ahí focalizado en la pregunta de Andrea. Okay. Y ahora sí, vuelvo acá con ustedes. Santiago, muchas gracias. Definitivamente creo que a la construcción y a la claridad del tema, desde que arrancamos con la palabra fobia social hasta poder entender lo que implica una ansiedad social, sí. Su caracterización, la manera de abordarlo, las estrategias que podemos tener. Yo creo que esto da muchísima información y pues nada. Mil gracias, Santiago, como siempre. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Y bueno, por aquí estaremos cuando surjan otros temas de estos chéveres. Pero por supuesto. De hecho, Santiago, si se quiere conectar en 8 días y hacernos preguntas y hacernos barra, ¿de qué vamos a hablar en 8 días, Ceci? Porque tiene que ver con esto. Sí, de hecho, sí está relacionado. Ahora que me lo dices, sí. La próxima semana vamos a hablar de cortejo, vamos a estar hablando de cómo coquetear, de cómo generar ese acercamiento. Por supuesto que si tengo una dificultad en términos de esta ansiedad, pues puede que sea un poco más difícil, pero no imposible. Y quizás sí podemos trabajar en eso y si les interesa saber un poco sobre cómo coquetear, cómo cortejar, cómo acercarme a esa persona que me gusta, de eso vamos a estar hablando en 8 días. Uy, eso va a estar bueno, cortejo. Bueno, Vane, Santiago, Ceci. Gracias. Santi, gracias, me disfruté mucho el programa, me encanta aprender de ti. Es correcto, a todos los conectados, nos vemos en 8. Gracias a todos. Bueno, chao.